Estimados oyentes, empezaremos con los puntuales como ustedes. En la sesión anterior hemos visto algunos desarrollos del fines del siglo XVIII, especialmente la Revolución Francesa en su relación con el avance de las ciencias sociales. Y hoy vamos a continuar con esa temática porque hoy nos tocan tres grandes pensadores que han preparado el camino para las ciencias sociales y la sociología como las conocemos hoy en día. Basta mencionarles a ustedes a Hegel, quien es el precursor de la dialéctica y del marxismo, y los otros pensadores que han influido a su vez sobre Hegel y sobre Marx poderosamente. Quiero recordar solamente un detalle a ustedes de la sesión anterior. La Revolución Francesa, como todo suceso humano, fue muy confuso. O sea, empezó con las mejores intenciones y terminó convertida la revolución en una dictadura, en un despotismo muy acentuado. La revolución comenzó en 1789 con la convocatoria a esa asamblea de representantes del pueblo francés, llamada en su época los Estados Generales, que no se habían reunido durante muchos siglos. Durante toda la época del absolutismo no hubo ninguna reunión de esta especie muy elemental de asamblea. Pero una vez reunida, una parte de la asamblea, y este es el detalle muy interesante sociológica y politológicamente que quiero mostrar a ustedes, una vez reunida, la asamblea desarrolló una actividad enorme, de la cual ya hemos hablado en la sesión anterior. Les he mostrado sobre todo, no voy a repetir, los avances del racionalismo en la praxis, como por ejemplo la introducción del sistema métrico decimal, la reestructuración de la administración pública francesa, la creación de un mercado interno homogéneo y también la reestructuración del aparato de justicia, solamente para nombrar aquellos avances positivos y copiados en gran parte del mundo. Esta reunión de representantes, los Estados Generales, esto es interesante anotar, estimado público, tenían tres grupos diferentes, tres cámaras que sesionaban separadamente. Y ese fue el primer elemento de la discordia y de la crítica del racionalismo. Como era lo usual en esas épocas, hoy no existe nada similar. Los Estados Generales tenían en primer lugar una representación de la nobleza, era digamos la cámara alta, la cámara superior, y esta representación de la nobleza, cuando mucho, estimado público, representaba los intereses de menos del 0,4% de la población. O sea, la clase alta de esa época, la nobleza, que eran sobre todo grandes terratenientes, estaban obviamente sobre representados en los Estados Generales. Solamente el 0,4% de la población tenía una propia cámara y todas las leyes y medidas tenían que ser aprobadas también por esa representación de la nobleza. Y luego venía la representación del clero católico. En esa época no había ninguna división entre la razón y la fe.
entre Estado e Iglesia. Y entonces, estimado público, nadie discutió, les pareció la cosa más normal del mundo que la Iglesia Católica tuviera una representación en la Asamblea Nacional por derecho propio, que hasta ese momento nadie discutió, menos del 1% de la población. Y la Cámara, que podríamos llamar inferior de los Estados Generales, era la representación de lo que entonces se llamaba el tercer estado. Y esa Cámara baja representaba al 98%, por lo menos, de la población total de Francia. Entonces, ¿qué pasó ya en las primeras sesiones? Usando un argumento racional, que es la representación proporcional de la población, esa Cámara baja, esa representación del tercer estado, del más bajo, se proclamó Asamblea Nacional, se proclamó como la única representación del pueblo francés. Y para que vean ustedes el estado de descomposición en que se hallaba la sociedad francesa en ese año, las otras cámaras no se atrevieron a oponerse, y simplemente la Cámara inferior, la llamada todavía oficialmente el tercer estado, se proclamó Asamblea Nacional y única representación del pueblo francés, poniendo completamente al lado a las dos cámaras superiores. Ni el rey ni nadie se atrevió a enfrentarse a esta medida. Y en esa representación del pueblo llano, como también se llamaba, o del tercer estado, estaban sobre todo representantes del racionalismo, que se dividieron obviamente en varias fracciones, pero era la representación política de la gente pensante. Y, como ustedes pueden imaginarse, la inmensa mayoría de esos representantes eran juristas. Pero era una clase especial de juristas. Eran los juristas cultos, los juristas que habían participado en debates públicos anteriores, los juristas que proponían novedades, etc. Quiero mostrarles el punto esencial que es válido hasta hoy y que no es una creación de la Asamblea Popular ni de la Revolución Francesa, porque es algo que ya se había discutido hasta en la época de la Grecia clásica, pero desde entonces se ha convertido en algo muy importante en todas las discusiones sobre el orden social y sobre las modificaciones que hay que hacerle. La idea, estimado público, de que el ser humano puede mejorar sus instituciones y puede subvertir, es decir, revolucionar el orden social con la idea normativa, la idea que marca un horizonte, la idea de que el ser humano puede construir un mundo mejor, queriendo. Es decir, la idea de que el ser humano, si piensa él mismo en su desarrollo, el ser humano puede mejorar su mundo social de acuerdo a la razón. Todas las teorías sucesorias, incluyendo el marxismo, comparten esa idea básica. El ser humano puede construir un orden social mejor, puede simplemente mejorar su mundo social y puede alcanzar una mayor felicidad de la mayoría de la población si tiene ideas claras, es decir, racionales, de cómo construir ese mundo mejor. Ahora bien,
Estas ideas del mundo mejor, estimado público, habían sido preparadas por muchos pensadores. Solamente quiero mostrarles a ustedes uno de ellos, que es el famoso Rousseau. Aquí está el nombre completo. Y la teoría que podemos llamar filosófico-sociológica predominante desde entonces, la idea de que el orden social no es algo dictado por Dios, por el rey, por autoridades o por la tradición, sino que ese orden social es un contrato que los seres humanos voluntariamente han instaurado conversando o tácitamente unos con otros. Esa idea de que el orden social no está definido de antemano, es decir, no está predicho por la tradición, por el derecho divino de los reyes o por cualquier otra cosa, sino que es un contrato que los seres, es decir, algo voluntario que los seres humanos han hecho entre sí. Esa idea en ese momento era absolutamente revolucionaria. Rousseau no es el primero. Thomas Hobbes en la Gran Bretaña un siglo antes ya había enunciado algo similar, pero es el que da el título a una de las obras más conocidas de Rousseau, con ese título, El contrato social, y quien se volvió muy popular, este autor, en el siglo XVIII, es el que realmente define cómo debe pensar la gente culta. Y la gente culta se dicen unos a otros en esas dos instituciones que hemos mencionado, el café y el salón, antes de la instauración de los Estados Generales en julio de 1789, se dicen unos a otros: el orden social no es algo cementado, definido desde siempre, algo que está hecho por los reyes, por las autoridades, por la iglesia, por la religión o por lo que sea, sino es algo que nosotros mismos podemos crear o recrear nosotros mismos si nos sentamos, nos reunimos y discutimos cómo queremos vivir en un orden social más justo, más racional que lo que tenemos a la vista. Ustedes viven hoy, estimado público, en un mundo donde esa idea es tácita, es decir, sin necesidad de hablar. Lo tácito es lo contrario a lo explícito. En forma tácita, nosotros creemos que así nomás es siempre el orden social, algo que nosotros lo podemos discutir todo el día. Hoy en día estamos, por ejemplo, inundados con propuestas políticas, debates entre candidatos presidenciales. Es decir, es algo muy usual hoy en día que todos queramos no solo participar, sino aportar ideas para cómo mejorar. Nunca la gente se reúne para empeorar intencionadamente el orden social, sino para mejorar. Pero esa idea, y esto es lo que quiero simplemente subrayar, esa idea de que el ser humano puede conscientemente, racionalmente mejorar su sociedad, esa idea, estimado público, no tiene más de 300 años en la historia de la humanidad. Como la historia de la humanidad tiene por lo menos unos 2 millones de años, es pues una porción chiquitísima de los últimos tiempos, cuando el ser humano ha pensado que el orden social puede ser modificado para mejorar. Todas las teorías posteriores, los revolucionarios marxistas, hasta la extrema derecha, los fascistas,
concuerdan curiosamente en esa idea racionalista, con un gran esfuerzo. Unos dicen un esfuerzo revolucionario, otros un esfuerzo paulatino. Se puede mejorar sensiblemente la forma, sobre todo política, en que los seres humanos viven, porque es un contrato que el ser humano ha cerrado con los otros y no es un orden divino, no es algo que la religión o algún poder haya establecido para siempre. Hoy eso les puede parecer a ustedes una discusión ridícula, porque ustedes ya han nacido y crecido en un orden, en una sociedad donde la discusión sobre el orden social es el tema de cada día. Pero hace 200 años, en la época todavía de fines del siglo XVIII, esto era una absoluta novedad. En un brevísimo paréntesis, por las dudas, el contrato que propone Rousseau, que ha conformado el mundo, es un contrato tácito, no es un contrato explícito, es decir, no es un documento que se haya discutido y firmado. Un contrato tácito es un arreglo entre partes que no necesita de explicación expresa. Por ejemplo, ustedes mismos, seguramente una vez al día, ustedes mismos entran en contratos tácitos al tomar un autobusito, una movilidad pública. Ustedes hacen un contrato tácito, el conductor los lleva por una ruta prefijada y ustedes pagan por ese servicio. Es un típico contrato tácito. Y eso es, según Rousseau, lo que han hecho los seres humanos. Es decir, al comienzo de los tiempos, los seres humanos se han dado cuenta que más vale la pena ayudarse mutuamente que matarse, es decir, que guerrear todo el tiempo. Se puede, por ejemplo, dividir funciones, unos pueden cazar, otros pescar, unos pueden labrar la tierra, otros trabajar metales, en fin. Automáticamente se van estableciendo funciones diversas, pero la base es que los unos aceptan esa división de labores y les parece razonable, porque no todos pueden hacer con la misma eficacia lo mismo que el otro. Por ejemplo, unos pueden pescar con mucha más habilidad y menos tiempo empleado que los otros, y los otros pueden cazar animales o cultivar la tierra mejor que otras personas. Entonces, el contrato social que propone Rousseau es un contrato de convivencia pacífica entre partes que están interesadas en evitar fricciones, porque eso es lo que más hace perder tiempo, energías y hasta la vida. Entre los seres humanos se cierra un contrato para vivir mejor, y ese contrato, que no es escrito, no hay ningún documento de ese tipo, un contrato tácito donde todos más o menos están de acuerdo con la finalidad, o sea, vivir mejor, evitar fricciones, y con los términos concretos que se van desarrollando históricamente. En el siglo XVIII ya había un mundo urbano muy grande. Como ustedes pueden imaginarse, estas discusiones sobre el contrato social, etc., son discusiones típicas de una sociedad ya altamente urbanizada. Hay muchos estudios sociológicos sobre quiénes han discutido estos temas en 1789. Y los que han discutido estos temas han sido casi enteramente, en primer lugar, varones, muy poca participación femenina, y luego han sido generalmente gente joven como ustedes,
que tenían un grado relativamente alto de instrucción, de formación intelectual, y que obviamente iban a reuniones, cafés, salones, etcétera, donde en forma más o menos libre intercambiaban ideas. Y esa concepción de que el mundo social está organizado mediante un contrato, y un contrato es jurídicamente siempre revisable, siempre puede ser modificado, mejorado o puede terminar. Entonces, estimado público, esa idea del contrato como la base del orden social se volvió inmensamente popular, sobre todo entre la gente joven, pensante como ustedes, que en esa época se puede calcular que era la mayoría de la población urbana masculina. Aquí, estimado público, debemos intercalar la obra hoy un poco olvidada, pero que ha sido durante el siglo XIX una de las lecturas más importantes precisamente en la Universidad de San Francisco Javier. Es la obra de este tipo con un nombre muy largo que está abreviado en la pizarra, que fue el Marqués de Condorcet. Casi todos lo nombran con la abreviatura Condorcet, que era su título nobiliario. Pero pese a pertenecer a la nobleza, él fue diputado por el Estado Llano. Él candidateó por el tercer estado y era lo que hoy podríamos llamar un demócrata. Permítanme unas palabras sobre Condorcet, porque esto nos va a explicar el rumbo que ha tomado justamente el desarrollo de la sociología y de las ciencias sociales. De origen, este señor era matemático. Fue un hombre muy exitoso en el campo de las matemáticas. El cálculo diferencial e integral, que ya había sido inventado poco antes, fue realmente desarrollado y puesto en praxis para el trabajo cotidiano por él. La idea del sistema métrico decimal, obra también de Condorcet. Entonces, estamos, estimado público, ante un tipo que él mismo se veía como la persona ideal que podía transformar ideas racionales en una praxis racional. O sea, él creyó que todo lo que él sabía de matemáticas, física, él era de las ciencias naturales, que todo eso podía ser utilizado para mejorar la vida cotidiana, como por ejemplo el invento del sistema métrico decimal y muchas otras innovaciones. No quiero aburrir a ustedes con detalles, pero es una persona que hizo una interesante observación de la cual Hegel y Marx han sido, digamos, sucesores y partidarios de esa idea. La idea, estimado público, de que las ciencias naturales tienen que ser utilizadas para mejorar, simplificar la vida social, la vida cotidiana de la gente. Como les digo, este invento del sistema métrico decimal es una muestra de cómo se puede emplear la teoría, los conocimientos teóricos, para simplificar, mejorar, enriquecer nuestra vida cotidiana. Pero Condorcet fue aún más allá, y esto es lo interesante para las ciencias sociales. Él no fue el primero, pero fue el más influyente, uno de los primeros y el más influyente autor
de la teoría de que la historia avanza siempre hacia modelos cada vez mejores de ordenamiento social. O sea, una teoría lineal ascendente, que la he puesto aquí en la pizarra, estimado público. Ustedes ven, lo principal es una flecha que sube desde el mundo primitivo, que son estas dos líneas aquí. Ven ustedes, estas dos líneas es el mundo primitivo, y desde ese mundo primitivo, según Condorcet, justamente por el aprovechamiento paulatino de las ciencias naturales, de la matemática, etc., el ser humano va avanzando hacia un conocimiento mejor del mundo social y natural, y por lo tanto con ese conocimiento teórico puede mejorar la praxis política social cotidiana. Esta idea de que la historia es siempre un avance progresista, estimado público, es una idea también muy nueva en la historia de la humanidad. Para darles un ejemplo, en la época clásica griega, cuyos representantes más ilustres en el campo de la filosofía han sido Platón y Aristóteles, ellos creían en una concepción cíclica, es decir, circular, repetitiva de la historia. Muy claramente en Aristóteles, él ha concebido, creo que les he explicado, esa idea de que la historia política, social, avanza desde la monarquía a la aristocracia, a la democracia, y que vuelve a repetirse la historia. Esa vuelta, ese retorno siempre a lo mismo, es una idea cíclica. Probablemente todos los pueblos de este planeta han tenido al comienzo esa concepción cíclica, repetitiva de la historia universal, si es que han pensado sobre problemas del desarrollo histórico. Eso tiene que ver también con observaciones normales que hace todo ser humano sobre ciclos biológicos. El ciclo biológico más elemental es nacimiento, crecimiento, un cierto apogeo, enfermedad y muerte. Y eso se repite en los ciclos biológicos constantemente durante toda la historia, durante toda la vida. Esa idea cíclica, o sea, siempre se repite lo mismo, no hay lo que podríamos llamar la palabra progreso, que es una palabra históricamente muy nueva. En textos del latín clásico y del griego clásico no existe la palabra progreso, o sea, realmente es también una invención filológica de los últimos siglos. Entonces, aquí tenemos, estimado público, por primera vez una concepción muy detallada de la historia, contraponiéndose a la concepción clásica, repetitiva, circular de los ciclos, una idea de que la historia siempre va mejorando. El ser humano siempre construye sistemas sociales históricos mejores. Esa idea, estimado público, es una idea extremadamente interesante, es la base también de todas las concepciones marxistas y revolucionarias. Después de todo, la idea marxista, muy claramente, o sea, la sociedad avanza del esclavismo al feudalismo, al capitalismo, al socialismo y al comunismo, es una clásica idea lineal ascendente. O sea, la concepción de Hegel, de Marx, de Lenin, todas estas ideas de que el mundo puede ser mejorado y que el mundo va mejorando, o sea, de que hay una obligatoriedad
de un desarrollo hacia un mayor progreso, esa idea fue desarrollada por primera vez en forma muy clara en la obra de Condorcet. Hoy este autor está, digamos, olvidado porque todos los que han adoptado su teoría, Hegel, Marx, la han mejorado, pero como es lo humano, nunca se menciona la fuente original de la idea. Condorcet fue muy leído, estimado público, justamente en la transición a la independencia en el Alto Perú. Como nosotros por investigaciones sabemos, por ejemplo, qué se leía en la Universidad de San Francisco Javier y sobre todo en la Academia Carolina, eso se sabe hoy, hay muchos estudios muy documentados sobre qué es lo que los chicos como ustedes, la mayoría juristas, qué es lo que leían, qué se discutía en los cafés y salones de La Plata, hoy Sucre, los estudios de Salvador Romero Pitari, que ha sido catedrático de Sociología y decano de la Facultad de Ciencias Sociales de esta universidad, y de otros autores. Cuando pasemos a Sociología Boliviana les voy a mencionar algunos títulos. Estos autores también comparten esa idea. La concepción es muy simple, estimado público. Desde su fundación, en 1624, hace pocas semanas, se ha conmemorado muy tibiamente en Sucre los 400 años de la existencia de la universidad boliviana más antigua, y en la Academia Carolina la idea general era la idea teológica, o sea, poderosamente influida por la religión, de que los ciclos eran repetitivos y circulares, y que la vida social ya había alcanzado un óptimo. Por ejemplo, en el siglo XVII, públicamente, nadie en el Alto Perú y en toda la América hispana y en las colonias portuguesas, nadie pensó que podía mejorarse el orden social por la labor del ser humano. Habían revueltas, y además muy importantes aquí, en el Bajo y Alto Perú, como Tupac Amaru, en el Bajo Perú, Tupac Katari en el Alto Perú, pero no eran concepciones que creían que había que subir una etapa en el desarrollo histórico. Ellos simplemente querían liberarse, lo cual era su derecho, de una relación de dominación para los indígenas oprobiosa, pero no pensaban que era algo sustancialmente mejor históricamente, con instituciones nuevas, etcétera, etcétera. De eso en esa época no se pensó. Pero poco después, la revuelta de Tupac Katari aquí en el Alto Perú es 1781, poco después empezó a llegar la literatura de estos autores. Justamente los dos primeros, junto con Voltaire, fueron los más leídos, no solamente en la Universidad de San Francisco Javier, sino, por ejemplo, en San Marcos, en Lima, en la única universidad que había en esa época en la Argentina, que era la Universidad de Córdoba, etc. Y esa idea, y esto es lo interesante, repentinamente abrió los ojos de la gente, y con la misma naturalidad con que antes se pensaba que se vivía en un orden ya muy bueno, que solamente merecía pequeños arreglos, la gente culta, empezó a pensar que el mundo puede ser mejorado por la labor consciente de los seres humanos. Este, estimado público, es el esquema de Condorcet. O sea, se parte de un mundo todavía muy primitivo, donde la única actividad importante es conseguir alimentos,
poquito de vestimenta, vagamente vivienda, pero en general es una vida dedicada a la supervivencia. Pero poco a poco el ser humano va, por suerte, progresando. Y según Condorcet, la creación de las religiones es un avance, porque la religión es la primera idea general que el ser humano tiene sobre el mundo. Si ustedes alguna vez agarran la Biblia, cosa que yo les recomiendo, estimado público, porque el primer capítulo de la Biblia, del Antiguo Testamento, el Génesis, que son muy pocas páginas, que es la parte además más filosófica de la Biblia, contiene ya una idea de cómo ha sido la creación del mundo y las etapas de esa creación. Y ahí ya hay en núcleo una idea progresista, porque primero están los podríamos llamar los fenómenos naturales, y después viene la creación del ser humano como la cumbre de la creación divina. Al final es que Dios crea al ser humano, y el ser humano consciente es evidentemente la cúspide de la creación, tanto del mundo animado como del inanimado. Esta teoría, que había permanecido como un simple relato bíblico, es naturalmente ahora, desde Condorcet, usada en términos científicos. Ya hay una amplia investigación antropológica, ya hay muchos relatos sobre otras culturas, ya ha habido ese gran avance que ha significado la filosofía clásica griega. Y entonces Condorcet dice, la humanidad avanza teniendo primero la religión como una visión totalizadora del mundo. La religión nos da ideas sobre la creación, sobre el papel del ser humano en el universo, sobre la necesidad de un comportamiento moral, etcétera, etcétera. Es decir, es una concepción que hoy llamaríamos de ciencias sociales englobantes, además naturalmente de los aspectos estrictamente religiosos. La religión es muy, muy importante porque es la primera concepción que el ser humano ha creado sobre su propia existencia y sobre el universo. Pero el ser humano, según Condorcet, no se ha quedado ahí, sino que gracias a la investigación científica, a los inventos, gracias a la reflexión, el ser humano ha avanzado hacia saberes. Primero, saberes técnicos. Y esos saberes técnicos, por ejemplo, mejoras en la tecnología náutica, han hecho que el ser humano pueda vencer grandes distancias, pueda descubrir nuevos continentes, pueda hacer comercio más o menos regular y en forma relativamente barata. Los barcos hasta el siglo XIX no gastaban ninguna energía, sino que funcionaban con los vientos. Una gran cosa, estimado público. Ustedes saben que en el transporte aéreo y marítimo actual el principal gasto es el combustible. Durante milenios el ser humano ha navegado a vela utilizando vientos, y eso era muy barato. Entonces se han realizado saberes mundanos del mundo, no religiosos, cómo manejar mejor un barco, cómo construir aparatos, cómo sembrar mejor, cómo cosechar con procedimientos más rápidos y más baratos. Es decir, se va mejorando el orden social. El orden social va avanzando con la acumulación de saberes.
Pero el estadio donde Condorcet cree que se está ingresando justamente con la Revolución Francesa y con su propia obra, Condorcet cree que la ciencia va a ser ahora el único elemento conductor del orden social. La ciencia, o sea, el conocimiento no solo del mundo exterior, y ahora viene lo interesante, sino el conocimiento de las propias limitaciones y de las potencialidades del ser humano. Lo más interesante, el último desarrollo, Condorcet, igual que Hegel, se ponía a sí mismo como ejemplo, es aquel ser humano que se pone a sí mismo en duda. O sea, no solo aprende el mundo exterior, sino que aprende el mundo interior. El ser humano se conoce y se critica a sí mismo. Y al criticarse a sí mismo, el ser humano se dice: hermanito, lo que hemos construido hasta hoy en el plano jurídico, social, político, institucional, es insuficiente. No es que sea malo, sino que lo podemos superar. Entonces, estimado público, ¿cuál es el núcleo del pensamiento de Condorcet, de los racionalistas posteriores, y lo que ha iluminado e inspirado a la Revolución Francesa? La idea de ponerse uno mismo como objeto de estudio. El ser humano, al ponerse él mismo como objeto de estudio, se dice a sí mismo: hermanito, podemos hacerlo mejor. Hasta ahora hemos creado un orden donde más o menos vivimos pacíficamente en las ciudades, hemos creado una serie muy compleja de instituciones que va desde la monarquía hasta, por ejemplo, el sistema judicial, pero todo eso lo ponemos en duda porque podemos hacerlo mejor. Y para eso se necesita justamente analizar lo que se ha hecho hasta ese momento. Entonces, ya no es como en épocas anteriores a Condorcet, donde la gente aceptaba el mundo, las construcciones sociales, políticas y militares, sino que la gente se empieza a preguntar: ¿estamos haciendo lo mejor? ¿Podemos mejorar nuestro mundo? Como nosotros hoy vivimos en una época que va progresando cada día, estimado público, hay nuevos inventos, nuevas creaciones tecnológicas, el mundo va mejorando notablemente, pero en esas épocas eran épocas muy lentas, y entonces la idea de poner el orden social en duda era algo revolucionario. Hoy día nos puede parecer que cosa más normal que hayan puesto en duda la monarquía, el derecho divino de los reyes, etc. Pero en esa época realmente era algo muy, muy excepcional. Al poner en duda el orden social, la Asamblea Nacional Francesa se va radicalizando. Y al radicalizarse poco a poco, se va separando del orden en la que esa misma asamblea había nacido. Y aquí viene lo interesante: los mismos diputados que en el acto de la inauguración juran lealtad al rey, esos mismos diputados, en pocos años, la revolución empieza en 1789, a los 3 años, en 1792, los mismos diputados deciden establecer una república y abolir lo que había sido la obra de milenios, no de siglos, de milenios, que era la monarquía y el derecho divino de los reyes. Y para que esto sea conocido por todos
y sea realmente un acto simbólico de enorme trascendencia, la Asamblea Nacional decide liquidar, guillotinar, matar al rey y a su esposa. A principios de 1793, Luis XVI es guillotinado públicamente, además en un acto público, para que todo el mundo vea que hay algo muy superior a un rey, al derecho divino de los monarcas, y que eso es la voluntad popular expresada por el voto de la Asamblea Nacional Francesa. Porque la ejecución de la deposición y la ejecución de Luis XVI se vota en sesión pública. Y en esa sesión pública, a lo que se opuso Condorcet, él se opuso al ajusticiamiento de Luis XVI. La Asamblea decide, por votación democrática, terminar con la monarquía y establecer una república, y para que esto esté clarísimo, no solamente para la opinión pública francesa, sino para el resto del mundo, deciden ejecutar públicamente, o sea, matar públicamente al elegido de Dios, al representante de la monarquía divina, al rey de Francia, que termina en la guillotina públicamente. Ustedes se preguntarán, ¿y ahí termina? No, porque la historia humana es una historia muy enredada. Y al poco tiempo, estimado público, poquísimo tiempo, en 1804, el nuevo dictador elegido por esa asamblea, Napoleón Bonaparte, se proclama emperador hereditario de los franceses. O sea, él en el fondo restaura la monarquía, pero bajo la ficción de que ya no es un rey, sino un emperador hereditario el que define los destinos de Francia. Dura poco, en 1814-15 se termina el reinado de Napoleón. Digo 14-15, 2 años, porque es depuesto el 14, vuelve por 3 meses en 1815, y ahí sí, después de la famosa batalla de Waterloo, donde absolutamente el ejército francés es liquidado, se restaura la monarquía en la persona del hermano del rey que ha sido guillotinado. Y por un largo periodo todavía hay monarquía en Francia. Para que vean ustedes simplemente las vueltas que da la historia. El mismo cuerpo que declara la república, en 1815 declara la restauración de la monarquía. Así son los seres humanos, altamente cambiantes. Bueno, entonces, lo que nos interesa a nosotros, estimado público, es esto. Se empieza a popularizar la idea de que la historia es una historia de progresos, y que por lo tanto, al ser una historia de progresos permanentes, claro, pueden haber pequeñas oscilaciones, siempre hay retrocesos. Esta línea indica solamente el promedio, según Condorcet, que era matemático, el promedio del desarrollo humano, hacia arriba, con muchos retrocesos, pero va hacia arriba. Condorcet mismo es una víctima de la Revolución Francesa. Él termina muriendo en medio de la Revolución en 1794, condenado a muerte por la Asamblea porque era demasiado moderado. Pero lo que nos interesa es la enorme popularidad, el arrastre que tuvo esta nueva teoría. Y por ello, estimado público, es que la obra fundamental de Condorcet, por la cual es más conocido, no son sus tratados de matemáticas, de física, cosas que hoy están superadas por el propio desarrollo de esas disciplinas, sino un libro que fue muy leído aquí en la Universidad de San Francisco Javier, en toda América Latina, a fines del siglo XVIII y del XIX, que tiene un título muy largo. Voy a poner solo la primera palabra,
Se llama Esbozo, es un título muy largo, Esbozo de una tabla de los progresos humanos en la historia universal. Esa obra, que es una especie de historia universal en pocas páginas, donde él va mostrando ese desarrollo de la historia, eso ha sido una de las obras más leídas en el siglo XIX. Y curiosamente, en América Latina, durante el siglo XIX, junto con el contrato social de Rousseau, son las 2 o 3 obras más leídas en las carreras de Derecho, comienzo de Ciencias Sociales, etc., y por la gente culta en América Latina. Estimado público, yo solamente ruego a ustedes considerar la novedad de esta concepción histórica lineal ascendente que reemplaza a la teoría clásica absoluta en el sentido de que era muy extendida, de que la historia es algo como los ciclos biológicos, algo cíclico, algo repetitivo. Esto se vuelve realmente en una idea tan general que todas las teorías sociológicas posteriores, todas comparten esta idea. Ya no se vuelve a la concepción anterior cíclica de la historia, porque esto se vuelve algo muy popular y algo que es visible. La gente nota, estimado público, a lo largo del siglo XIX, que es el siglo de los grandes inventos tecnológicos y de los descubrimientos científicos, la gente nota que esto corresponde a la realidad. Imagínense ustedes por un momento la vida normal en el siglo XIX. En un momento se inventa el ferrocarril, la locomotora, y se revolucionan los transportes y se vuelven extremadamente más baratos y eficientes. Aquí en Bolivia también se empiezan a construir ferrocarriles. El presidente Arce inaugura el ferrocarril Antofagasta-Oruro, que abarata notablemente los gastos de exportación de las materias primas, sobre todo los minerales bolivianos. En todo el mundo, el ferrocarril como medio de transporte es el gran signo del progreso. Es decir, no es como ahora que se habla más bien de infraestructura caminera, etc. En esa época, en el siglo XIX, si se habla de progreso en los transportes, es el progreso en la construcción de ferrocarriles. Porque realmente Europa entera, por ejemplo, queda cubierta, completamente cubierta por una muy tupida red de ferrocarriles. Eso en el campo de los transportes. Y en el campo de las comunicaciones, poco después se inventa el telégrafo. Estimado público, hoy como hay el telégrafo inalámbrico, que son las redes sociales, etc., hoy día no nos podemos dar una idea de esa enorme importancia que tuvo la invención del telégrafo. No solamente el telégrafo que va por hilos por tierra, sino que se construyó ya en el siglo XIX el primer cable subterráneo que conectaba Londres con Nueva York, el primer cable subterráneo para que haya una comunicación telegráfica inmediata entre dos grandes capitales del mundo. Entonces, también aquí Bolivia se llenó de líneas telegráficas, o ya no se usa ese sistema, durante la segunda parte del siglo XIX. Pero no solamente eso, sino que cada día se inventaban cosas relativamente útiles para el ser humano. Antes, estimado público,
Voy a dar solamente un ejemplo dramático de la medicina. Cuando a alguien le daba un ataque de apendicitis o de la vesícula biliar, la gente se moría. No existían operaciones, no existía anestesia, no existía ninguna de estas cosas que hoy son el pan de cada día en la medicina. Imagínense ustedes una cosa tan usual como una apendicitis. Al que le daba eso estaba fundido. Entonces, esos inventos en la medicina, en los transportes, en las comunicaciones, por ejemplo, la invención, estimado público, de bolígrafos. Este invento también ha revolucionado y abaratado la escritura, la enseñanza pública, etcétera, etcétera. Entonces, realmente salen muchos inventos. Por ejemplo, los linotipos, el sistema de producir periódicos a un precio baratísimo por ejemplar. El siglo XIX es al mismo tiempo el siglo de los descubrimientos científicos. Se descubren los rayos X, la composición atómica de la materia, un montón de cosas cuya aplicación práctica se llama la tecnología. Entonces, realmente en el siglo XIX, y el típico ejemplar del creyente en el progreso fue justamente Karl Marx y los socialistas. O sea, realmente el progreso de lo que Marx llama las fuerzas productivas es lo que condiciona, vamos a ver en más detalle en una sesión posterior, desarrolla las fuerzas productivas manejadas por la tecnología, inciden violentamente y radicalmente sobre las relaciones de producción. Algo similar dijo ya Condorcet. O sea, estos progresos de las ciencias, sobre todo, tienen una repercusión inmediata sobre el orden social. Cuando se inventan procedimientos como los ferrocarriles, ya nadie vuelve a lo anterior. Las diligencias a caballo, que era lo usual, etcétera, todo eso decae violentamente en la segunda mitad del siglo XIX. Ya prácticamente nadie usa esos carísimos y complicados sistemas de transporte. Los viajes se vuelven extremadamente baratos y junto con los viajes la posibilidad de que gente de bajos recursos vea otras partes del mundo, no solamente el lugar donde ha nacido, que era lo usual durante no siglos, sino milenios. La gente se quedaba en su lugar de origen. Pasaremos, estimado público, rápidamente por razones de tiempo, al otro gran pensador ahí ven ustedes los datos vitales, Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Abrevio como él mismo abreviaba su nombre y como él mismo publicaba sus escritos. En la pizarra está como él firmaba todos sus escritos. Este pensador es muy importante, estimado público, no solo por su relación sobre el marxismo y tendencias afines. Él era un hombre que podríamos decir más bien conservador de derecha, sino porque era un espíritu enciclopédico muy interesante. Las dos obras que más han influido sobre las ciencias sociales y también sobre nuestra temática específica de Hegel, aquí anoto los nombres.
Por razones de espacio también he puesto los títulos abreviados: la fenomenología del espíritu, esa palabra complicadísima que inventó Hegel, y las lecciones sobre la filosofía de la historia. Lecciones sobre la filosofía de la historia universal. Un instante, estimado público, solamente un instante, la dedicaremos a la fenomenología del espíritu, obra extraordinariamente complicada, donde Hegel nos dice lo siguiente, que es muy similar a la idea de Condorcet, del cual Hegel fue un lector entusiasta. El espíritu del ser humano, lo que nosotros llamamos el alma, la mente, la psique, esas facultades intelectuales que tenemos, son realmente lo que distingue al ser humano. El ser humano no se distingue según Hegel, por otras cualidades, como por ejemplo fundar una sociedad, porque muchos grupos animales, las hormigas, las abejas, los pingüinos y otros grupos también forman sociedades con reglas, con división de labores, como por ejemplo en el mundo de los insectos, de las abejas, hay la abeja reina, los zánganos, las obreras, en fin, también hay una clara división de labores y obviamente una jerarquía social, o sea, un arriba y un abajo en la estructura social. O sea, eso no es un distintivo específico del ser humano. Para Hegel, la fenomenología del espíritu nos describe las etapas por las cuales va avanzando nuestro propio pensamiento. Estamos, estimado público, ante una persona que se observa a sí misma. Y este pensador nos dice lo realmente notable es cómo el ser humano, con sus facultades intelectuales, primero observa y percibe el mundo, igual que los animales. O sea, nosotros oímos, vemos, olemos, por los sentidos percibimos la realidad externa. Pero lo que nos diferencia de los animales es que nosotros reflexionamos sobre lo que vemos y oímos. Nosotros, por ejemplo, al oír opiniones cualquiera de la gente o simplemente al oír gestos, risas, expresiones, ruidos, cualquier cosa, nosotros pensamos qué significa ese ruido, qué nos quiere decir esa persona. Nosotros reflexionamos sobre los fenómenos físicos, o sea, lo que vemos, oímos, olemos, etc. Es solo una parte de nuestro aparato psíquico. La parte más importante, en este orden ascendente, es que nosotros reflexionamos sobre los fenómenos que vemos. Por ejemplo, nosotros reflexionamos cómo podemos utilizar lo que vemos. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, un río, no solamente hacemos como los animales, vemos una fuente de líquido para calmar la sed, sino que nosotros pensamos, podemos utilizar ese río como vía de comercio, como vía de comunicación. Podemos utilizar ese río embalsándolo y construyendo una represa hidroeléctrica. En fin, es solamente un ejemplo entre muchos. Pero según Hegel, lo notable del pensamiento humano es que nosotros avanzamos una etapa superior, que es más o menos lo mismo que Condorcet. Y en esa etapa superior nosotros nos
miramos a nosotros mismos. O sea, estimado público, empezamos simplemente percibiendo el mundo exterior. Pasamos a la utilización del mundo exterior. Y la última etapa, la más notable, lo que en la fenomenología del espíritu se llama la autoconciencia, nosotros nos preguntamos por nosotros mismos y nos ponemos en cuestionamiento. El caso más claro, que lo describe Hegel con mucho cuidado y cariño en las lecciones sobre la filosofía de la historia universal, es cómo el ser humano pone en duda lo que él mismo ha creado, las instituciones. Cómo el ser humano mismo se dice a sí mismo: lo que hemos creado es ahora insuficiente. Lo que hemos edificado a lo largo de siglos, por ejemplo, la monarquía, ya no es el mejor orden institucional, jurídico y político. Lo que nosotros hemos creado a lo largo de siglos, las creencias religiosas, ya no son suficientes. Entonces, el ser humano, lo que hace, estimado público, en esta última etapa, la superior, la más avanzada, es mirarse críticamente. Hay naturalmente muchas figuras y modelos de cómo uno se mira críticamente. La más elemental, y ahí comienza, según Hegel, la autorreflexión conciencial, es cuando uno se mira al espejo críticamente y no se acepta como es. Cuando uno se mira críticamente al espejo, uno se dice: no soy lo suficientemente hermoso como debería ser. Lo mismo las mujeres. Entonces uno trata de cambiarse, de mejorarse a sí mismo. En el fondo, estimado público, lo que hace uno creando nuevas instituciones, haciendo revoluciones, etc., es una derivación de esa mirada crítica al espejo y sentirse insatisfecho, descontento con lo que uno ve. Al mirarse críticamente, uno se dice a sí mismo: no soy lo suficientemente guapo como debería ser, no soy lo suficientemente grande, etc. Uno empieza a percibirse como carencial, como deficitario, es decir, con insuficiencias. Y el ser humano se dice a sí mismo: tengo que cambiar. El primer cambio, el más elemental, es el cambio de la cosmética exterior, pero con eso empieza. Porque ahí no para. No solamente el ser humano quiere mejorarse a sí mismo, sino que quiere mejorar también su historia, su desarrollo. Y entonces el ser humano se dice: tengo que construir, es la finalización de este autodiálogo, tengo que construir un mundo mejor, porque yo soy un tipo inteligente, yo me doy cuenta de mis carencias, de mis insuficiencias, y entonces yo mismo quiero mejorarme, quiero construir otras instituciones, otro orden social que esté más de acuerdo a mi esencia que es el progreso permanente. Entonces, ese ser humano que hace revoluciones o pacíficamente mejora instituciones, en una palabra, hace política consciente, no política casual, no solo como quería Maquiavelo, la conquista del poder, sino la conquista del poder para mejorar el mundo, cosa que a Maquiavelo no se le ocurrió.
O sea, hay que conquistar el poder, pero hay que conquistarlo para que la razón guíe nuestro nuevo intento de mejorar el mundo. En esta obra, que es la más popular que escribió Hegel, por las dudas el título completo es Lecciones sobre la filosofía de la historia universal, hay un pasaje muy famoso, yo diría casi revolucionario, donde Hegel, un espíritu conservador, él no era revolucionario, él siempre apoyó, por ejemplo, posteriormente fue catedrático en Berlín, en la recién creada Universidad de Berlín, y él era el gran profesor de la escuela conservadora. Pero él se dio cuenta de una cosa siendo conservador. La Revolución Francesa, dice él textualmente, es el primer intento de poner al hombre, al ser humano, sobre sus propios pies. Y esto significa, estimado público, usar su cabeza. O sea, la política no tiene que ser la mera conquista del poder o la repetición de prácticas anteriores o simplemente el llenarse los bolsillos, sino que la política tiene que ser el mejoramiento continuo de las condiciones de vida. ¿Por qué nos dice Hegel? El ser humano tiene que ponerse sobre sus pies, y esto significa metafóricamente usar la cabeza para mejorar el orden social. Porque él dice, la Revolución Francesa ha sido un elemento, a pesar de que él era, reitero, conservador. Él dice, la revolución ha sido un gran progreso en la historia de la humanidad porque ha tratado de aplicar la razón a cuestiones prácticas. Y esos casos que yo les he mencionado, la creación del sistema métrico decimal, la reorganización administrativa, todas esas medidas racionales de la Revolución Francesa son para Hegel signos de progreso que tienen que ser apoyados. Hasta un conservador reconoce que esos logros revolucionarios, que son, según Hegel, logros estrictamente racionales, esos logros tienen que ser incorporados a cualquier gobierno conservador porque son racionales, es decir, de acuerdo a los mejores propósitos de la razón humana. Como ven ustedes, aquí tenemos a un pensador que hace un discernimiento entre los logros de la revolución. Hegel combate en el mismo libro los excesos del terror, así se llamó ese año en que gobernó la extrema izquierda en Francia, como les he contado, cuando tomaron preso y ajusticiaron al propio rey, a Luis XVI y a su esposa. Hegel estaba en contra de esos excesos de la revolución. Como él era además monarquista, él estaba en contra de la instauración de la república. Pero él dice, hay que discernir entre los logros racionales, que son los duraderos, los aprovechables de la revolución, los que corresponden a esta línea lineal ascendente de la historia, como esas medidas racionales. Y hay que desechar lo accesorio de la revolución, lo que no va a pasar por el juicio de la historia, que es el terror, los excesos, la guerra civil, etcétera, etcétera. Entonces, estimado público, aquí tenemos a un pensador que nos dice la historia universal va evidentemente avanzando en un orden lineal ascendente.
Pero ese orden lineal ascendente siempre tiene altibajos. Entonces, en lugar de esta línea, también podríamos hacer una línea así. Pero el resultado, el promedio, es esa línea que podríamos llamar siempre ascendente del progreso humano. Entonces, él acepta como conservador los resultados positivos de la Revolución Francesa y él rechaza los resultados negativos de la misma, el terror, la república y otros, para él, otros excesos que cometió la Revolución Francesa. Estimado público, vemos entonces cómo se van conformando ideas que luego, vamos a ver, inmediatamente después de esto, llegan a influir poderosamente sobre las ciencias sociales. Después de la Revolución Francesa es muy difícil encontrar pensadores que vuelvan a una concepción cíclica, circular de la evolución humana. Es muy difícil encontrar a pensadores que rechacen los progresos del racionalismo. Independientemente de si son pensadores como Marx, de una tendencia más izquierdista, o algunos que vamos a ver en la próxima sesión, como el que ha inventado la palabra sociología, Auguste Comte, un pensador francés que inventó esa palabra, que era un hombre de ideas conservadoras. Todos ellos parten de algo que ya no cambia: la historia universal como una historia de progresos, y la idea de que la razón humana no solamente tiene que brillar en el claustro universitario, en el mundo de las ideas, en los cafés y en los salones, sino que la razón humana tiene que servir a propósitos estrictamente prácticos de la vida cotidiana para hacer más fácil nuestra vida. Como ya están entrando los otros alumnos, estimado público, aquí tenemos que interrumpir, y en la próxima sesión vamos a ver cómo ya la sociología con ese nombre, pero con estas ideas, se hace muy importante, primero en Francia y luego en el resto del mundo. Gracias por haberme escuchado hasta ahora.